Al principio del informativo que iba a estar con nosotros un empresario exitoso en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Él tiene sangre peruana, quiere ser presidente de Perú para las próximas elecciones y aunque la mitad de su tiempo lo pasa del otro lado del río Bravo y la otra mitad con los de su sangre en Perú, esta noche está con nosotros Enrique Odria, quien pues además tiene un antecedente histórico debido a que pues su ascendencia logró transformar en algún momento y en alguna época el Perú que hoy quiere representar. Enrique, qué gusto saludarte. Ramiro, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Es un verdadero placer estar con un comunicador tan importante como tú. Muchas gracias. Como me dices, a nivel nacional ya en la cadena de cable, ¿no? Y además que te están viendo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, etcétera. O sea, vámonos a hacer campaña a muy todos cerca, esos lugares. muy cerca de Perú, ¿no? Y próximamente espero que también en Perú, ¿no? A ver, ¿qué pasa contigo en el sentido estricto de que eres un empresario exitoso? Estás en Phoenix, Arizona, tuviste una etapa de estudiante y viviste en nuestro país, en México, pero ¿qué te da por regresar a la tierra y transformar a través de la política? Claro, la tierra latina siempre llama. Esa es la realidad de las cosas. Yo tengo muchos años preparándome, no solo para tratar de ser una persona exitosa en un país tan difícil como tú lo sabes, que es Estados Unidos, donde uno tiene que prepararse el doble como latino, simple y sencillamente por querer. Yo tuve, ¿sabes qué? Desde hace muchos años tuve esa inclinación, por razones justamente de mi familia, de querer algún día poder acceder a servir a mi país. Como tú lo sabes, la política es extremadamente cara, es un vicio probablemente para gente muy pudiente. Y para poder acceder incluso a medios de comunicación o poderte mover en un país, uno tiene que tener recursos. ¿Qué pasa con esta visión que desde fuera tienes de un Perú que a veces, transformado por los medios de comunicación, pretenden dar otra realidad? Bueno, es como la misma realidad que se vive en México con los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? También la comunidad peruana, que es una comunidad bastante vasta en Estados Unidos, tiene sus falencias y tiene sus necesidades. Hay una gran cantidad de población migrante peruana en los Estados Unidos, concentradas en áreas como Nueva Jersey, concentradas en áreas como California, e incluso Colorado ahora recientemente, que mucha de esta gente es ilegal y no tiene realmente las embajadas y los consulados, no les dan el servicio que se merecen. Incluso en una etapa de mi vida yo viví aquí en México, y me acuerdo que cuando estuve yo en mi época aquí en Guadalajara, teníamos que viajar a la embajada peruana en la Ciudad de México y teníamos que hacer un viaje de 24 horas para poder hacer fila ya para poder acceder a tu pasaporte o algún servicio consular. Entonces se ve el sufrimiento de nuestras gentes, no nada más vamos a hablar de los peruanos, sino del latino en general, se ven las necesidades. Y yo te voy a decir una cosa, una gran cantidad de la gente que migra a otros países siente el deseo de algún día volver a su país. Lo pasa con los mexicanos, lo pasa con los guatemaltecos y obviamente también pasa con los peruanos. Todo mundo quiere volver a sus raíces y a su casa. Y algunos tristemente vuelven ya cuando ya fallecieron, que también es el caso. Entonces yo basé mis aspiraciones en eso, parte en la cuestión familiar de la política, porque por ambos lados hay gente política, y por cuestión personal, por querer aspirar a servir y a transformar y a cambiar, llevar algo de esos conocimientos en un país tan, vamos a ser honestos, tan maravilloso como lo es Estados Unidos, porque es un país muy, aunque tiene sus falencias también, es un país que provee oportunidades para la gente que quiere trabajar. Y desde lejos, nuestra misma familia que está, porque uno manda dinero al Perú, la gente manda dinero aquí a México. ¿De cuánto estamos hablando que son las remesas, por ejemplo, de los peruanos hacia...? 27 mil millones de dólares, aproximadamente. O sea, 27 son 27 billones. 27 billones de dólares anuales. Esos son los datos hasta hace algunos años que se hicieron. Es una cantidad exorbitante de dinero. Obviamente, pues aquí... Pero un dinero que se ve, o sea, o es producto de este señalamiento que se le da a los expresidentes respecto al tema de la corrupción, en donde sí, a diferencia de otros, son procesados, pero sí, la política se denigra. Es que la corrupción en Perú funciona de diferente manera. En Perú lo que hacen generalmente los presidentes, alcaldes, gobernadores regionales es hacer obras para cobrar su cuota. Es así como ellos ganan su dinero.
Eso también, digo, supongo, no tengo datos, ¿no? Porque pues uno tiene que respetar a los demás países. Yo no soy mexicano, no me puedo meter aquí, no sé cómo funcionan las cosas, pero suceden en muchos países de Latinoamérica, porque la empresa, incluso Odebrecht, está metido en todos los países y todos los países de Latinoamérica han tenido problemas justamente con esa empresa que estaba pagando mordidas, coimas, como le decimos en Perú, a gobernantes. Entonces, a base de obras es como esta gente está haciendo su dinero. Incluso hay un alcalde, el alcalde de Lima, votó la gente por ese alcalde porque decía que era un alcalde que robaba pero hacía obras. Entonces la ética está muy diluida. Estamos hablando de que la gente ha perdido ese compás moral. Yo creo que si accedes a servir a un país y accedes a querer servir a tu prójimo, a tu connacional, tienes que ser una persona limpia y honesta. En la elección pasada hubieron gentes que estaban procesadas legalmente, incluso un tipo estaba en la cárcel queriendo acceder a la presidencia de la República. Entonces, definitivamente hemos perdido el compás moral y tenemos que cambiar esa idiosincrasia. Y la fe que yo tengo es que la gente joven, la gente de ahora, demande más de la gente, de los procesos políticos, y no solamente que demande, sino que se envuelva en el proceso político ellos mismos y aspiren también a ser parte de él. Pero alguien que pareciera tiene la vida resuelta en los Estados Unidos, con empresas, con ya un círculo social definido, querer entrar a reconstruir un país en donde por el momento vive la mitad de su tiempo, ¿no es dejar ese estatus cómodo? Es cómodo, pero yo creo que uno tiene una responsabilidad moral de querer hacer las cosas. Lo tuyo, lo que te mueve es lo moral. A mí me mueve lo moral y me mueve de que yo quiero, mi aspiración como ser humano. Soy un ser humano de profundos sentimientos. Soy un ser humano de creencias, incluso vamos a llamarle, que uno no debe decir en cuestión política, espirituales. Pero soy un ser humano que estoy comprometido con la justicia, que estoy comprometido de que uno debe de dejar una huella positiva en este mundo. Yo no te voy a decir que uno en un gobierno de 5 años, que es el gobierno en el Perú, puede cambiar un país, pero puede dejar las bases. En el caso de un antecedente familiar, el expresidente Manuel Aodría, del cual yo soy descendiente, 1948-1956, creó tanta infraestructura, tanta obra en el país, que a la misma fecha de hoy, esas obras le dio el voto a la mujer. Creó infraestructura, creó el hospital del empleado, hizo obras, él mismo iba y revisaba esas obras, dejó una huella, y no te voy a decir que por todo el Perú hay estatuas de él, porque también fue criticado por en su primer gobierno ser dictador. Hizo muchas cosas para dejar pasar a la historia como un hombre que hizo algo. Esa es mi misma aspiración, poder decir, bueno, se hicieron cosas buenas, la gente accedió a educación, porque la educación tanto aquí como allá es muy cara. No todo el mundo tiene el derecho a la educación. La gente no, el sistema de salud está totalmente deshecho y la justicia funciona nada más para la gente que tiene poder o tiene dinero. Estamos hablando que te estás preparando para una elección que sería ¿cuándo? En 2021. En 2021. En 2021. ¿Es tiempo suficiente para tratar de transformar la imagen de alguien que no estuvo por mucho tiempo a hacerlo ver que haya estado? Pero esa es una cosa muy interesante, porque ahí viene la divergencia entre la política mexicana y la política peruana. El peruano le da la bienvenida al outsider, a la gente que viene de afuera. Tiene ese enamoramiento con ese personaje que viene a querer cambiar las cosas. Es mejor aceptado que muchos de los políticos de trayectoria y de cajón, que hay muchos, hay políticos que tienen toda la vida siendo políticos y viven del Estado, y tienen grandes mansiones porque viven del Estado, y la única manera de vivir y el único sustento que han tenido es vivir del gobierno. En el caso mío, yo nunca he recibido un centavo del gobierno. O sea, yo al contrario, he tenido que poner de mi propio capital para poder empezarme a mover y darme a conocer, y de verdad que ha sido difícil. Entonces, pero la gente por sí, gente común y corriente, se me acerca y me dice, qué bueno, vienes de afuera, regresas, eres un peruano en el exterior, regresas, magnífico. Vamos a darte la oportunidad, nos gusta. Dinos, le preguntan cuál es el contexto, cuál es tu plan de gobierno, qué es lo que quieres hacer, y qué bueno que quieras venir a transformar esta bola de corruptos. ¿Con cuántos votos se gana una presidencia en el Perú? Estamos hablando que aproximadamente la votación total fue de 16,5 millones de habitantes la vez pasada,
con 6 millones de votos, pues 6, 7 millones de votos puedes ganar una elección. La ventaja ya es que hay segunda vuelta. Sí, a eso voy. Contra esta posibilidad histórica que acaba de ocurrir en Costa Rica, por ejemplo, estamos hablando que ya traes números, ya traes alguna encuesta como para poder decir, sí me voy a lanzar, estoy haciendo campaña. Sí, porque, y eso es lo que hablábamos justamente en otro espacio noticioso, la ventaja es de que, como dice el dicho, ¿no? El apellido pesa, y bueno, pesa en ambos lados, es una espada de doble filo también. Pero sí es más fácil poder acceder a que la gente conozca porque suena el nombre, suena el apellido, y es importante que la gente, incluso recordando esas obras, estábamos hablando del 4 a 5% más o menos de gente que estaba a favor de una candidatura mía. A ver, y generando la expectativa específica de tus ejes de campaña, por ejemplo, pensando en estos años que todavía faltan para la elección, ya los tienes bien definidos. Sí, no puede supuesto. cambiar, ha cambiado mucho la parte histórica cuando hace un par de semanas renunció el propio presidente del país. Exactamente, lo hicieron renunciar. Por el escándalo de Odebrecht. Por el escándalo de Odebrecht y porque realmente... se pueden adelantar incluso pueden adelantar las elecciones y por eso realmente a la fecha no sabemos. Obviamente si se adelantan las elecciones, obviamente no participarían en esas elecciones, sino hasta las que siguieran. Pero sí, es un país en realidad donde cualquier cosa puede suceder. Ahora, la ventaja y lo maravilloso de mi país dentro de las falencias y las cosas que tiene realmente a comparación de otros países es que el presidente no es una vaca sagrada en el Perú. Hay muchos presidentes procesados, hay un par de presidentes, hay uno que acaba de salir de la cárcel casualmente. Por un perdón presidencial. Por un perdón presidencial, de uno que... Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo está en proceso probablemente de ser enjuiciado, incluso Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que acaba de salir, tiene la posibilidad también de ser enjuiciado. Lo curioso es que, hablando de un poco de política internacional, ¿no? Cuando sale Alberto Fujimori, Keiko Fujimori ha guardado el silencio a partir de ese momento, quizá en un asunto de acuerdos de perdonamos a tu padre, pero tú ya no te metes en política. Bueno, yo dudo que los Fujimori vayan a querer hacerse un lado con la política. Ellos manejan mucho la cuestión de doble ángulo, el hermano y la hermana, ¿no? Entre que se pelean, no se pelean, son amigos, no son amigos, una novela familiar ahí, es una novela familiar y yo creo que esos usos y costumbres se tienen que terminar en el Perú. Pero hay una realidad muy significativa es que ellos tienen el 25% de un voto duro, que es una cosa que es bastante fuerte, ¿no? ¿Entrarías tú como candidato de un partido? ¿Entrarías como independiente? ¿Cómo funcionaría tu figura? Estamos trabajando en un partido ahorita, pero no niego la posibilidad de ser invitado a otro partido. Porque ahorita se están juntando las firmas y necesito por lo menos 975,000 firmas registradas para poder registrar mi partido, que ya existió, que es el Partido 1, la Unión Nacional Odrillista, de la época de 1962, creado por Manuela Odría. Entonces estarías buscando también ese voto histórico con el nuevo, el de las nuevas Hay regiones, no vamos a negar de que hay regiones que son prácticamente totalmente odristas. Que ahí tienes un voto duro importante. Que ahí es un voto muy importante. La región, por ejemplo, de Junín, que es donde nació Manuela Odría, es una región donde el voto odrillista a la fecha, la gente lo considera prácticamente un héroe nacional. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo estoy sentado quizá con el próximo presidente del Perú? No lo Ojalá sabemos. así sea, por el bien de muchas gentes. Y yo soy una persona muy jovial, soy una persona muy justa. Me enseñaron a ser honesto desde muy chico, yo trabajo desde muy pequeño. Y he tenido la virtud y la bendición realmente de trabajar y vivir en varios países. He trabajado y vivido en Perú, he trabajado y vivido en México, y he trabajado y vivido en los Estados Unidos. Y he tenido la facilidad de moverme en diferentes países. Estudié mi educación superior, la realicé en los Estados Unidos. Soy una persona preparada, soy una persona de bien, soy un microempresario que ha tenido que empezar prácticamente de cero. He tenido subidas y bajadas, pero sobre todo soy una persona humana y soy una persona comprometida con el bien y con la sociedad. Yo creo que esta señal que puede llegar prácticamente a todas partes del mundo tendría o no tendría más bien un cierre sin que usted conozca más del invitado que tenemos esta noche, cuyo nombre mediáticamente comenzará a escucharse, a leerse, a verse. ¿En dónde te pueden encontrar? Sí, estoy en la página de Facebook, Enrique Odría, ODRIA, porque siempre dicen es
es Odria, no, es Odría, tiene acento en la I, algunos no lo toman así, y es Odría en la página de Facebook, en Twitter, también estoy en Twitter, y pues realmente de verdad agradezco muchísimo tu hospitalidad. No, al contrario. Y de verdad esa mano amiga que me has brindado, mi querido Ramiro, me he sentido prácticamente como en mi casa. Yo te voy a decir una cosa de corazón, yo soy peruano, pero también parte de mi corazón está aquí en México. Lo sabemos. Mis hijos, yo pues, fui casado con una persona, mis hijos son mitad mexicanos, viví una época muy importante de mi vida aquí y el aprecio siempre para el pueblo mexicano. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Mi querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más información en Por Ti Noticias.